Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a adentrarnos en un tema bastante complejo y controvertido, las elecciones presidenciales de Venezuela de 2023, un escenario donde hay acusaciones de fraude que se mezclan con una intriga internacional, y donde el papel de algunos actores clave está siendo cuestionado, por su posible contribución a la legitimación de un gobierno que muchos consideran autoritario. Lo que me parece más intrigante es la compleja red de actores que están involucrados y las narrativas contradictorias que rodean todo este proceso electoral. Por un lado, tenemos a Nicolás Maduro, el presidente en ejercicio, declarándose vencedor. Y por otro lado, tenemos a Edmundo González, el candidato de la oposición, que afirma haber ganado basándose en las actas de votación. Y para añadir más leña al fuego, aparece la figura de Juan Carlos Monedero, un académico español y un ferviente defensor de Maduro, que aseguró públicamente la transparencia del proceso, prometiendo que el Consejo Nacional Electoral... Exacto. El CNE de Venezuela publicaría las actas detalladas para demostrar la limpieza de las elecciones. Pero la cuestión es que hasta la fecha no lo han hecho. Y esto nos lleva a preguntarnos sobre las motivaciones detrás del continuo apoyo de Monedero a Maduro, a pesar de esta falta de transparencia del CNE, y su flagrante incumplimiento de la propia ley electoral venezolana, que obligaba a la publicación de estos registros. Es realmente desconcertante. Y la trama se complica aún más. Si consideramos las acciones de los gobiernos de izquierda en México y Colombia, liderados por Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, respectivamente. Sí, en un principio ambos líderes se comprometieron a no reconocer la victoria de Maduro. Sin la publicación de esas actas detalladas, parecía que estaban adoptando una postura firme sobre la importancia de la transparencia y los procesos democráticos. Pero, giro inesperado. Ambos gobiernos dieron marcha atrás, confirmando que sus embajadores sí asistirán a la toma de posesión de Maduro. Vaya dilema diplomático. Sin duda, este cambio de postura ha generado un intenso debate. Parece que el propio Petro está lidiando con esta decisión, con su ministro de Asuntos Exteriores oponiéndose abiertamente a la asistencia, mientras que él personalmente considera asistir al evento. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Están estos gobiernos haciendo la vista gorda ante un posible fraude electoral? ¿Están priorizando las alianzas políticas por encima de los principios democráticos? Esa es la pregunta del millón. Enviar representación oficial a la toma de posesión de Maduro podría interpretarse como una legitimación de su reclamo al poder, a pesar de las serias acusaciones de manipulación electoral. Y recordemos que la oposición afirma tener pruebas concretas, las propias actas de votación, que demuestran la victoria de González. Si eso es cierto, la situación adquiere un tono aún más preocupante. Y me pregunto, ¿cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo de estas acciones? Estamos siendo testigos del establecimiento de un peligroso precedente. Se está normalizando la erosión de las normas democráticas en favor de la conveniencia política. Son preguntas cruciales que debemos abordar. Analicemos ahora los argumentos esgrimidos por quienes apoyan el envío de representación a la toma de posesión de Maduro. ¿Cuáles son sus justificaciones? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de esta decisión para Venezuela y para la comunidad internacional en general? Los argumentos a favor del reconocimiento de Maduro, a pesar de la controversia, a menudo se basan en la idea de mantener relaciones diplomáticas y la estabilidad regional. Algunos sostienen que aislar aún más a Venezuela solo exacerbaría la crisis económica y política del país, y esto potencialmente perjudicaría a sus ciudadanos. Claro, entiendo ese punto de vista. Es como decir, mira de halagar con Maduro incluso si tenemos reservas. Es el mal menor. Okay. Pero no existe el riesgo de que este enfoque, aunque bien intencionado, termine fortaleciendo un régimen autoritario. Precisamente, los críticos de esta postura argumentan que asistir a la toma de posesión de Maduro envía un mensaje peligroso, que la comunidad internacional está dispuesta a pasar por alto acusaciones creíbles de fraude electoral, en aras de la conveniencia política. Y esto podría envalentonar a otros líderes de la región a emplear tácticas similares, sabiendo que podían enfrentar mínimas repercusiones internacionales. Entonces estamos hablando de sacrificar los principios democráticos en el altar de la realpolitik. ¿Qué implicaciones tiene esto en el panorama global? Para entender mejor la realpolitik, podemos verla como una forma de política exterior que prioriza los intereses y el poder por encima de la ideología o la ética. En este caso, algunos gobiernos podrían estar priorizando la estabilidad regional o sus propios intereses económicos, por encima de la defensa de la democracia en Venezuela. Eso suena bastante desalentador. Significa entonces que estamos normalizando la erosión de las normas democráticas y aplicando un doble rasero a diferentes países. Sin duda, esta situación plantea serias preocupaciones sobre la erosión de las normas democráticas. Mientras algunos gobiernos condenan rápidamente las irregularidades electorales en naciones que no se alinean con sus intereses, parecen más dispuestos a hacer la vista gorda cuando se trata de aliados o socios estratégicamente importantes. Me parece que toda esta situación es una compleja red de cálculos políticos e intereses en conflicto.
Es difícil discernir dónde termina el idealismo y dónde comienza el pragmatismo. Es un dilema clásico en las relaciones internacionales. Priorizas tus valores incluso si eso significa una posible inestabilidad o poner en peligro las relaciones. O priorizas la estabilidad y el diálogo incluso si eso significa comprometer tus principios. Y en este caso particular las apuestas son increíblemente altas, no solo para Venezuela, sino para toda la región. Exacto, si el régimen de Maduro es realmente ilegítimo. Reconocer su victoria podría tener un efecto desalentador en los movimientos democráticos y los grupos de oposición en otros países. Podría enviar la señal de que desafiar a los regímenes autoritarios es inútil y que la comunidad internacional no está dispuesta a defender unas elecciones libres y justas, sin duda. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos de a pie ante estas complejas maniobras geopolíticas? ¿Nuestras voces realmente importan en este contexto? Es fácil sentirse abrumado por la magnitud y la complejidad de estos problemas, pero como hemos visto, las acciones individuales, las opiniones informadas y la presión colectiva pueden marcar la diferencia. ¿Cómo podemos, como ciudadanos globales preocupados, involucrarnos de manera significativa? Y eso nos lleva de nuevo al pueblo venezolano, que al final es el que más sufre las consecuencias de todo esto. Sí, es fácil perderse en el juego geopolítico y olvidar que aquí hay vidas reales en juego. Exactamente. Los venezolanos llevan años enfrentándose a dificultades económicas, inestabilidad política y malestar social. Sus voces y experiencias deberían estar en el centro de cualquier debate sobre el futuro del país. Entonces, ¿qué le depara el futuro a Venezuela? ¿Hay alguna esperanza de una resolución pacífica a esta crisis? Es difícil decirlo con certeza. La situación sigue siendo increíblemente volátil, con profundas divisiones políticas y una compleja red de actores internacionales involucrados. Pero seguro que debe haber alguna vía para el diálogo, para encontrar puntos en común y trabajar hacia una solución que beneficie a todos los venezolanos. Ciertamente hay grupos e individuos, tanto dentro de Venezuela como a nivel internacional, que trabajan incansablemente para promover el diálogo, la reconciliación y el retorno a los principios democráticos. ¿Y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos globales preocupados para apoyar esos esfuerzos? Mantenerse informado, concienciar y amplificar las voces de los venezolanos son pasos cruciales. También podemos apoyar a las organizaciones que trabajan sobre el terreno, para proporcionar ayuda humanitaria, promover los derechos humanos y abogar por una resolución pacífica de la crisis. Y quizás lo más importante es que podemos desafiar las narrativas simplistas y participar en conversaciones matizadas que reconozcan la complejidad de la situación. No podemos reducir esta crisis a una simple batalla entre el bien y el mal. Totalmente de acuerdo. La realidad es mucho más matizada. Y comprender esos matices es esencial para encontrar soluciones significativas. Esta inmersión profunda ha sido realmente reveladora. Está claro que la controversia sobre las elecciones venezolanas está lejos de terminar. Es una situación sin respuestas fáciles y que seguirá teniendo repercusiones en toda la región y más allá. Es un duro recordatorio de que la democracia es algo frágil, algo que debe ser constantemente nutrido y defendido. Y es un llamado a la acción, para que todos seamos ciudadanos comprometidos, que exijamos responsabilidades a nuestros líderes y que trabajemos por un mundo donde los principios democráticos se defiendan de verdad. Así que mientras sigues los acontecimientos en Venezuela, plantéate lo siguiente. ¿Qué papel puedes desempeñar tú en la promoción de la democracia, los derechos humanos y la resolución pacífica de los conflictos? No solo en Venezuela, sino en todo el mundo. Es una pregunta que merece la pena reflexionar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Volveremos pronto con otra exploración de un tema complejo y apasionante.